Muy buenas tardes muchachos de grado sexto. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a conocer algunos datos químicos sobre la materia. En este caso, como lo que ustedes han escuchado referente a la materia es todo aquello que nos rodea, tiene masa, tiene peso y que ocupa un lugar en el espacio, es perceptible por alguno de nuestros sentidos y que, bueno, y puede cambiar de posición, es decir, que tiene inercia en este caso. De igual manera, el entorno en que nos rodea está compuesto por materia. Gracias a estos sentidos que nosotros tenemos, somos capaces de reconocer o percibir varios tipos de materia. Algunos de ellos son fácilmente reconocibles, por ejemplo, una moneda, la mesa, un tablero, el esfero, ¿listo? Y de igual manera, hay otros tipos de clasificación de la materia de acuerdo a la naturaleza. ¿Listo? Entonces la materia está formada por ciertas partículas o elementos que acoplan entre sí para formar átomos. ¿Listo? Digamos, lo que yo les estoy mostrando acá, yo les voy a subrayar de manera muy rápida. Lo que les estoy mostrando acá, eso es un átomo. Sabemos que el átomo es la partícula más pequeña que tiene la materia, ¿listo? Para que lo podamos tener presente. De igual manera, dentro de las características, hay ciertas funciones muy particulares de lo que es la materia. Entonces acá tenemos algunos ejemplos de lo que podemos identificar como materia, de lo que ustedes ya conocen. Acá me gustaría enfocarme mucho eh, en esta parte, en esta imagen, ¿sí? Entonces la primera imagen muestra un estado sólido. Lo voy a subrayar acá, muchachos. Eh, Esta imagen, la que estoy poniendo dentro del círculo, es el estado sólido. Si se dan de cuenta, las partículas o los átomos de este estado, todos están unidos, están muy cercas. O sea, ya me voy a entender. Entonces tiene su propia forma, eh, tiene un volumen y tiene una masa, si se pueden observar en la imagen. Esta forma o esta estructura del estado sólido, como su nombre lo indica, sólido, tiene características muy particulares en dos funciones de fuerzas, podríamos decir, fuerza de repulsión o fuerza de cohesión antagónicas. ¿Listo? Estas fuerzas nos permiten identificar el tipo de estado que se encuentra la materia. ¿Listo? Vamos con el segundo, acá, con este que está acá, que les estoy subrayando dentro del círculo, es el estado líquido. Bueno, siempre va a tratar de las partículas poder adaptarse a la forma de donde se encuentre con el objeto. O sea, de igual manera tiene forma, tiene masa, pero siempre las partículas o los átomos de este estado van a tratar siempre de adaptarse o ponerse a la forma del contenedor. ¿Listo? Para que lo puedan ver. Y las partículas son un poquito más diferentes que estas, si se dan de cuenta. ¿Sabes? Son más separadas y pueden tomar la flexibilidad de convertirse a la forma del contenedor que las tiene. ¿Listo? Por último, tenemos, bueno, tenemos el estado del gas. Si se dan de cuenta acá, muchachos, las partículas vienen siendo un poco más separadas. Si utilizamos la cadena, estas son más unidas y estas son más unidas que estas, teniendo como correspondencia de que las partículas del gas, el estado gaseoso que normalmente lo conocemos, no tiene forma propia, ¿listo? O sea, no tiene volumen y tampoco tiene masa. O sea que este señor que estamos viendo acá, muchachos, no tiene volumen, qué pena, no tiene volumen y no tiene masa, ¿listo? Hay otro estado que me gustaría que lo pudiéramos notar por acá. Hay otro estado de la materia, que es este que está acá, que estoy surgiendo en rojo, que normalmente no lo conocemos o lo hemos escuchado, que es el estado del plasma. Normalmente lo podemos identificar cuando hay mucha lluvia o cuando empiezan los relámpagos y lo vemos en el cielo. Este es un ejemplo de estado del plasma, ¿listo? Entonces, en la naturaleza podemos encontrar cuatro estados principales: estado sólido, estado líquido, estado gas y estado de plasma. Más adelante les voy a mostrar una imagen
esta imagen, ¿sí? Yo al principio le decía sobre unas fuerzas antagónicas. Estas fuerzas antagónicas, muchachos, consisten en dos principios que se aplicarían de acuerdo al tipo de estado. Entonces, estas dos fuerzas es la fuerza de cohesión y la fuerza de repulsión. Bueno, en este caso empezamos explicando la fuerza eh, de repulsión. ¿Listo? Esta fuerza de repulsión dentro del estado de la materia son aquellas que permiten a la materia tratar de separar sus partículas. Ejemplo, repulsión se aplicaría más ¿en dónde? ¿En cuál de estos estados? Pues sencillo, muchachos, se aplicaría un poco más. Primero se aplicaría en el estado líquido que en el estado sólido, ¿cierto? Pero del estado del gas al estado líquido, ¿quién tiene una fuerza de repulsión más alta? Pues sencillo, tiene una fuerza de repulsión más alta el estado del gas. Y del sólido al líquido, ¿quién tiene una fuerza de repulsión más amplia? Pues, en este caso, estado líquido. Convirtiendo así, y si les preguntara, chicos, entre estos dos estados, entre el estado líquido y el estado del gas, ¿quién tiene mayor fuerza de repulsión? Pues ustedes sencillamente lo identifican rápidamente. Profe, el que tiene mayor fuerza de repulsión es el estado del gas. Si se dan de cuenta, las partículas antagónicas están más separadas que las partículas del líquido. ¿Listo? Pero si yo les dijera, muchachos, ¿quién tiene mayor fuerza por decirlo así, de repulsión entre el estado sólido y el estado líquido, o sea, entre estos dos estados, ¿quién tiene mayor fuerza de repulsión? Pues lógicamente el estado líquido, porque si se dan de cuenta las partículas, esos puntos verdes que ustedes están observando dentro de lo que pueden observar, dan de cuenta que las partículas están más separadas, ¿listo? O más unidas. Eso se aplicaría en el proceso de estado de repulsión, ¿listo? Que normalmente le conocen así, repulsión, ¿listo? Ahora, en el estado, vamos, en la fuerza otro ejemplo por acá, en la fuerza de atracción. Esta fuerza antagónica también se conoce como fuerza de cohesión, ¿listo? Atracción también se le conoce como fuerza de cohesión. ¿Qué quiere decir? Como se dan de cuenta, hay unas letras, una F, esa F significa fuerza. Se dan de cuenta, las flechitas, estas flechitas tratan de unirse, ¿cierto? Eso hace referencia a que las fuerzas antagónicas son cohesión o atracción. Ahora, si yo les preguntara, regresémonos un poquito más. Si yo les preguntara acá, chico, ¿cuál de estos estados tiene mayor fuerza de cohesión en este caso? Entre el estado del gas y el estado líquido, o sea, entre estos estados, entre este estado y este estado, ¿quién tiene mayor fuerza de cohesión? O sea, que las partículas tratan de unirse. Pues usted rápidamente identifica que tiene mayor fuerza de cohesión es el estado líquido que el estado del gas. ¿Listo? Vamos al estado sólido con el líquido. ¿Quién tiene mayor fuerza de cohesión? Se dan de cuenta que tiene mayor fuerza de cohesión entre estos dos estados, ¿quién tiene mayor fuerza de cohesión? Pues lógicamente podemos identificar que tiene mayor fuerza de cohesión es el estado sólido. Ahora, si ponemos otro ejemplo, ¿quién tiene mayor fuerza de cohesión, muchachos? Acá rápidamente. ¿Quién tiene mayor fuerza de cohesión entre líquido, ¿sí? Y gas? Pues lógicamente que podrían observar a simple vista de que el que tiene mayor fuerza de cohesión es el estado líquido. Y de igual manera, si podemos anotar por acá el estado del gas, del plasma, perdón, ¿quién tiene mayor fuerza de cohesión o repulsión? De igual manera se aplicaría en los diferentes estados de la materia. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan aprender hoy. La fuerza de repulsión, la fuerza de atracción o cohesión que pueden desarrollar los diferentes estados de la materia. ¿Listo, muchachos? Entonces vamos a realizar la actividad
Si desean pueden hacer este dibujo que les estoy mostrando, si desean, no hay problema. O pueden hacer el dibujito que les estoy mencionando o que les he mandado en la guía, ¿listo? Dentro de la actividad en clase hay una que es la materia, que aprende, bueno, que aprende del texto, o sea, es del texto que yo les estoy proyectando en la guía. ¿Cuáles son las diferentes fuerzas antagónicas? Hay una pregunta, lo acabo de mencionar, no olviden esto. Las fuerzas son las fuerzas antagónicas de la materia, ¿listo? Entonces, cualquier cosa, muchachos, yo voy a estar acá para poder ayudarles y colaborarles, ¿listo? Entonces,